Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos, está reduciendo significativamente su participación en acciones de Apple. Recientemente, Berkshire Hathaway, la empresa que dirige Buffett, publicó su informe de ganancias trimestrales. Al revisar detalladamente el balance general, se observa un cambio importante en sus tenencias de acciones y bonos. El 31 de marzo de 2024, Berkshire Hathaway tenía $153.400 millones invertidos en bonos del gobierno estadounidense a corto plazo, y una cartera de acciones valorada en $335.800 millones. En ese momento, la distribución de sus inversiones era del 31% en bonos gubernamentales y el 69% en acciones. Sin embargo, 3 meses después, el 30 de junio de 2024, se produjo un cambio notable. Berkshire Hathaway aumentó su efectivo en $234.660 millones en comparación con el trimestre anterior, casi en su totalidad provenientes de la venta de acciones. Para el 30 de junio de 2024, las tenencias de acciones de Berkshire se redujeron a $284.500 millones, lo que indica una venta de al menos $51.300 millones en acciones en ese periodo. Sumando los $23.900 millones obtenidos de las inversiones en bolsa reportadas en el segundo trimestre, se deduce que vendieron alrededor de $75.500 millones en valores en un solo trimestre. La mayor parte de esta venta se concentró en una sola acción, Apple. En el informe del trimestre anterior, Berkshire Hathaway tenía $135.400 millones en acciones de Apple, pero al final del siguiente trimestre, esa cifra se redujo a $84.200 millones, representando una disminución de $51.200 millones. Esta reducción ha disminuido la participación de Apple en la cartera de Berkshire del 50% hace 2 trimestres a aproximadamente el 30%. A pesar de esta disminución, Apple sigue siendo la mayor inversión en la cartera de Berkshire, siendo aproximadamente el doble del tamaño de la siguiente mayor participación, Bank of America, con $41.100 millones. La venta significativa de acciones de Apple por parte de Buffett es sorprendente, ya que representa la mayor venta en la historia de Berkshire Hathaway. La pregunta es, ¿por qué está vendiendo? Aunque ya se sabía que Buffett había comenzado a reducir su posición en Apple, con una disminución del 13% en el primer trimestre, pocos anticiparon una venta de tal magnitud. Vender más de $50.000 millones en un solo trimestre es un movimiento importante y suscita especulaciones sobre sus motivos. Para comprender el razonamiento de Buffett, es crucial considerar factores como la situación económica general, el desempeño de los mercados y otras oportunidades de inversión. Buffett es conocido por su enfoque prudente y a largo plazo, por lo que movimientos de esta magnitud sugieren una estrategia cuidadosamente elaborada basada en su análisis del mercado actual y las perspectivas futuras. En una sorprendente revelación, Buffett explicó que la decisión de vender está relacionada con la política fiscal. Les diré algo que puede sorprenderles. No nos importa pagar impuestos en Berkshire, estamos pagando una tasa federal del 21%. Las ganancias obtenidas de Apple solían estar sujetas a una tasa impositiva del 35% hace no mucho tiempo y en el pasado llegó a ser del 52%. El gobierno federal se queda con una parte de las ganancias que generamos. No posee nuestros activos, pero sí puede reclamar un porcentaje de nuestras ganancias, y ese porcentaje puede cambiar cada año. El porcentaje actual es del 21%, pero con las políticas fiscales actuales, creo que es probable que los impuestos aumenten y que el gobierno busque una mayor proporción de ingresos. El gobierno podría decidir en algún momento que ya no quiere tener un déficit fiscal tan grande, lo que podría tener consecuencias significativas. Si no se opta por reducir el gasto público, es decir, la cantidad de dinero que se destina a programas y servicios, otra opción sería aumentar los impuestos y tomar un porcentaje mayor de nuestras ganancias. En ese caso, nosotros tendríamos que pagar ese porcentaje adicional. Dado todo lo que ofrece Estados Unidos, espero que no les moleste que paguemos impuestos. Actualmente estamos pagando una tasa del 21%, y si en el futuro esta tasa aumenta, no creo que importe que hayamos vendido una parte de nuestras acciones de Apple este año. Hay mucho que analizar en esta explicación de Buffett,
pero la razón principal por la que está asegurando ganancias de su posición en Apple está relacionada con sus expectativas fiscales para el futuro. Esto nos revela dos cosas. Primero, sus pensamientos sobre el futuro de Estados Unidos, y segundo, sus perspectivas respecto a las acciones de Apple. Comencemos con el futuro de Estados Unidos. En este contexto, Buffett sugiere que anticipa un déficit importante que probablemente se agravará con el tiempo. Observa que la deuda de Estados Unidos está en aumento y que los gastos por intereses crecen rápidamente. Su opinión es que, cuando la economía cambie, lo cual es inevitable debido al aumento de la deuda, cambios en las políticas gubernamentales, o una crisis económica, los impuestos a personas y empresas aumentarán. En la actualidad, la tasa impositiva corporativa es del 21%, la más baja desde la década de 1930. En el pasado, esta tasa llegó a ser del 52%, pero ha disminuido en tiempos recientes, alcanzando el 21% gracias a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017. Aunque los impuestos corporativos representan solo una pequeña parte de la recaudación total de Estados Unidos, un aumento en la tasa impositiva sería una manera sencilla de reducir el déficit. Buffett prefiere asegurar una gran parte de las ganancias de Apple ahora, pagando el 21% de impuestos, en lugar de enfrentar un porcentaje mucho mayor en el futuro. Aunque los impuestos se pagan anualmente, si mantiene las acciones de Apple y las vende en el futuro cuando la tasa impositiva sea más alta, por ejemplo, del 35%, pagará más impuestos sobre las ganancias futuras. Por eso, prefiere vender ahora y asegurar esas ganancias con la tasa impositiva actual. Esto también da una idea sobre lo que Buffett espera en términos de rendimiento futuro. Si, por ejemplo, la tasa de impuestos corporativos aumentará en un 15% en los próximos 5 años, Buffett está diciendo implícitamente que no espera que las acciones de Apple generen ganancias suficientes para compensar ese incremento en impuestos. En otras palabras, no cree que Apple pueda incrementar su valor en un 15% anual para contrarrestar el aumento en impuestos. Por eso, prefiere vender acciones por más de $50.000 millones y reinvertir ese dinero en bonos del Tesoro estadounidense, que ofrecen un rendimiento seguro del 5%, en lugar de mantener esas acciones a largo plazo. Esta perspectiva sugiere que Buffett podría creer que el negocio de Apple ha alcanzado su máximo potencial a largo plazo y que su capacidad de crecimiento se está agotando. Sin embargo, en la misma reunión, Buffett aclara, ¿tiene usted o su gerente de inversiones opiniones sobre la economía del negocio de Apple o su atractivo? Es una inversión que ha cambiado desde que Berkshire invirtió por primera vez en 2016. No, pero hemos vendido acciones. Analizamos las acciones ordinarias o negociables como si fueran negocios. Cuando somos propietarios de un Dairy Queen o de cualquier otra empresa, lo consideramos un negocio. Y cuando somos propietarios de Coca-Cola, American Express o Apple, también lo vemos así. No tenemos manera de predecir los mercados. Hemos intentado elegir acciones y somos dueños de Apple, que es un negocio excelente y lo poseeremos a menos que ocurra algo realmente extraordinario. Apple, American Express y Coca-Cola siguen siendo negocios en los que confiamos. Buffett explica que, aunque han vendido algunas acciones de Apple, esto no refleja una pérdida de confianza en el negocio. No se trata de predecir el mercado a corto plazo, sino de elegir empresas en las que creen a largo plazo. La decisión de vender parte de las acciones de Apple responde a una estrategia basada en factores como la gestión del portafolio y las expectativas fiscales, no a un cambio en su opinión sobre la empresa en sí. Las recientes ventas masivas de acciones de Apple por parte de Warren Buffett han generado cierta sorpresa, especialmente dado que Buffett asegura que su perspectiva sobre el negocio de Apple sigue siendo positiva. Esto sugiere que la decisión de vender no está relacionada con la calidad intrínseca de Apple, sino con su valoración actual en el mercado. Para entender esto, analicemos el ratio P, precio/diagonal ganancias, de Apple. En 2016, cuando Buffett adquirió acciones de Apple por primera vez, el ratio P estaba en torno a 12. Esto significaba que los inversores estaban dispuestos a pagar 12 veces las ganancias de la empresa por cada acción. Es decir, si Apple ganaba $1 por acción, el precio de esa acción era de $12. Con el tiempo, a pesar de que las ganancias de Apple han aumentado, el precio de sus acciones ha subido aún más, un fenómeno conocido como expansión múltiple.
En otras palabras, los inversores están pagando cada vez más por las acciones, incluso si el crecimiento de las ganancias no es tan acelerado. Actualmente, el ratio P de Apple ha aumentado a 33, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar casi 3 veces más por el mismo nivel de ganancias. Esto refleja una mayor confianza y entusiasmo en el potencial de la empresa. Buffett ha señalado que el mercado de valores está muy caro en este momento y ha optado por vender acciones de Apple para asegurar ganancias, reducir impuestos y mantener liquidez. Esto no significa que esté menos confiado en Apple como negocio, sino que está adoptando una estrategia prudente ante un mercado sobrevalorado y un entorno económico incierto. La acumulación de efectivo le permite a Berkshire Hathaway protegerse contra posibles caídas en el mercado y cambios en la fiscalidad futura. Actualmente, la pila de efectivo de Buffett alcanza un récord de $276.50 mil millones. Este efectivo no se deja inactivo, en lugar de eso, se invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que, aunque no son fácilmente convertibles en efectivo antes de su vencimiento, ofrecen una manera segura de preservar el valor del dinero. La acumulación de efectivo y las inversiones en bonos están motivadas por diversos factores, incluyendo la guerra en Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos, la inflación persistente y las altas tasas de interés. A pesar de estos desafíos, los mercados siguen alcanzando nuevos máximos históricos, impulsados en parte por el auge de la inteligencia artificial, aunque esta tecnología aún no está generando ingresos significativos fuera de empresas como Nvidia. Buffett considera que mantener un gran colchón de efectivo es prudente, especialmente con el rendimiento de los bonos del Tesoro ofreciendo un 5,35% actualmente, lo que es bastante atractivo en comparación con años anteriores. La decisión de vender acciones de Apple también podría estar influenciada por el consejo de Charlie Munger, su socio de toda la vida. En 2021, Munger había aconsejado mantener las acciones de Apple, sugiriendo que la empresa representaba una oportunidad a largo plazo debido a su sólido ecosistema y base de clientes leales. Aunque Munger había recomendado no vender, Buffett ha decidido hacerlo, lo que podría reflejar una estrategia táctica más que una falta de confianza en el negocio a largo plazo. Buffett ha elogiado a Tim Cook, el CEO de Apple, por su gestión efectiva de la empresa. Aunque Cook no puede replicar la creatividad de Steve Jobs, ha demostrado habilidad para mantener la relevancia de Apple y expandir su presencia en nuevos mercados. Esto refuerza la visión positiva de Buffett sobre el futuro de Apple, a pesar de las recientes ventas de acciones. En resumen, la venta masiva parece ser una estrategia de protección en lugar de una indicación de falta de fe en el potencial a largo plazo de la empresa.